Mira a las niñas, mira a los niños, Señor, mira a los maestros. Te ruego a mi alma que seas tú, Señor, Espíritu Santo, dando sabiduría, dando entendimiento, Señor, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, paciencia a los maestros, Espíritu Santo, hambre y sed de justicia a los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú pongas tu mano, Señor, de misericordia y de amor. Padre, que como oramos en esta semana, en esta dirección, Señor, que ellos sean convencidos de tu gracia, de tu amor, Dios mío, de tu poder, que ellos sean convencidos de tu cruz, del sacrificio que tú hiciste por ellos, Señor. Y vengas trayendo un enamoramiento, Señor, más fuerte todavía, Señor. El derramamiento poderoso de tu Santo Espíritu, Señor. Y que guarden sus corazones, Señor, hasta el día del rapto. En el nombre de Jesús. Amén. Completo orden, silencio, sin correr, subir. Bueno, hermanos, ha llegado lo más importante, que es la palabra del Señor. Prepare su corazón, sus oídos, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén, pues vamos a escuchar esta mañana la palabra del Señor. Le he pedido a Patricia que lo grabara en vídeo, porque queremos que no solo lo oiga, sino que lo vea, ¿verdad? Que no sea una excusa para no venir al culto y luego verlo en YouTube, sino que pueda verlo de nuevo. Porque como usted lee la Biblia una vez, el Señor le habla. Cuando la lee 2 veces, le habla por 2 veces. Cada vez que la lee, el Señor le va hablando y la misma palabra se va convirtiendo en carne, ¿verdad? También para que otras personas, ¿verdad?, pues puedan verla también. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que abriera la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Abra su Biblia. Si no puede abrirla es porque no la trajo. Si no la trajo, porque tiene que traerla. Así que es importante que traiga la palabra de Dios a este lugar. La lleve allá donde vaya. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Vamos a leer este texto, después vamos a orar, para que el Espíritu Santo en esta mañana sea el que nos hable y abra nuestro entendimiento para poder comprenderla y ponerla por obra. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti para escuchar tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, yo me presento delante de ti en esta mañana. Yo no puedo hacer nada sin la ayuda, sin la dirección del Espíritu Santo. Reconozco, Señor, que eres tú, Espíritu Santo, el que nos habla por medio de tu palabra. Yo soy una vasija de barro, Señor, siervo inútil, Señor, pero necesito la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tú en este momento, en esta mañana, seas el que esté abriendo los corazones y abriendo el entendimiento, empezando por mí, Señor, que cada uno de nosotros, para que tu palabra no vuelva vacía, para que tu palabra, Señor, traiga una transformación, traiga un cambio. Señor, que tu palabra nos empuje, nos mueva, Señor, a aplicarla en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que todos nuestros pensamientos queden sujetos a tu palabra en este momento. Y aún todo aquello que quiere estorbarnos, que quiere apartarnos, que quiere, Señor, no permitir, Señor, que tu palabra produzca ese cambio, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor, y en esta mañana va a tener éxito a la hora de tocar los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Durante, hermanos, mucho tiempo hemos estado hablando sobre estos textos, sobre lo que la gracia, ¿verdad? La gracia nos hace, ¿verdad? El lugar donde nos pone. Hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre la gracia, sobre estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Hemos hablado, ¿verdad?, de lo que significa ser hijo o hija. Yo quiero hablar esta mañana sobre 2 de las palabras que ponen aquí. Aquí hay una palabra que se repite y es la palabra juntamente. Se repite 2 veces. Juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó.
nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. ¿Saben que la palabra juntamente viene de una palabra compuesta por dos palabras, sun y ejeiro, que significa estar junto a alguien o unido a alguien, y también hacer acopio o reunir las cualidades de alguien? Lo que en realidad está diciendo esta palabra es que al estar unidos con Cristo reunimos sus facultades, nos apropiamos de las propiedades, de las facultades que Cristo tenía al estar unidos con Él. Solamente al estar unidos con Él, no solamente por el hecho de ser hijos de Dios. En el momento que somos hijos de Dios somos libres de la condenación, pero en ese proceso de estar unidos con Él nos apropiamos de las cualidades que Jesús tenía. Hemos estado hablando durante semanas sobre este versículo, hemos tratado de enseñarlo, predicarlo, meditarlo, estudiarlo, ¿verdad? Con la intención de entender qué es la gracia. Pero cuando yo meditaba en esto, yo quiero abrirle en esta mañana un poco mi corazón. Yo meditaba en esto, yo me encontraba con una pared. Aprovecho las noches cuando me voy a dormir y estoy en silencio, y pongo a meditar ahí en la oscuridad, mientras estoy acostado, tardo en dormirme, y pongo a meditar en todo lo que Dios nos está hablando como iglesia y a mí personal. Yo meditaba en este texto, que juntamente con Él, ¿verdad?, estamos sentados en lugares celestiales. Y yo le hacía al Señor esta oración. Le decía yo al Señor: Señor, estoy recibiendo la revelación de tu gracia, de lo que hemos recibido, de quiénes somos en ti, de lo que tú nos has dado ya. Y yo le decía: Señor, pero ¿por qué no causa el efecto que estoy esperando en mi vida? Yo hablaba de mi vida. ¿Por qué no causa ese efecto en mi vida? ¿Por qué el entender que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, el entender que soy hijo de Dios, que he recibido tal autoridad, no produce el efecto que estoy esperando en mi vida? Ese cambio, ese rompimiento, esa transformación. ¿Por qué a pesar de entenderlo parece como que no lo entiendo? ¿Por qué a pesar de que estamos entendiendo lo que significa estar sentados juntamente contigo en lugares celestiales, no podemos vivirlo, experimentarlo, verlo hecho de realidad en nuestra vida? Esta era una oración que yo le hacía al Señor una noche. Y mientras estaba en la cama meditando en ello, luego lo compartía con mi esposa, de cómo me sentía, de cómo lo estaba viviendo, de esa frustración, pero no porque estaba frustrado, sino frustración en ese momento por esa inquietud de decir: Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está causando una revelación y sí me está llevando, ¿verdad?, a conocerte más? Pero como que me desesperaba porque no veía que eso causaba un efecto. Sé que estoy en lugares celestiales con Cristo, sé que estoy sentado con Él, sé que tengo tal autoridad, sé, ¿verdad?, que de su plenitud hemos tomado, pero era como que, ¿por qué hasta cierto punto me siento como indiferente a eso? Yo tenía una meditación que estaba haciendo con el Señor, y mientras estaba meditando en esto, el Espíritu Santo de repente estaba esperando una respuesta de Dios. Yo esperaba: Señor, yo necesito que tú me hables en esto, que tú me hables. Esperaba durante semanas una respuesta, y esa noche el Señor me habló fuertemente. Era la 1 de la madrugada, me habló, y tuve que levantarme de la cama y decir: necesito meditar en esto, de lo que el Señor me estaba hablando. Ahí me senté, ¿verdad?, empecé con la palabra y empecé a escribir todo lo que Dios me estaba dando, y es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Efesios 2:6 dice: juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Generalmente nos solemos quedar con esta parte. Cuando citamos este versículo nos quedamos, es la parte más citada, más memorizada, más pronunciada. Juntamente con Él, ¿verdad?, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y a todos nos gusta estar sentados en lugares celestiales. En una tarde de un miércoles, cuando estábamos aquí en la escuela de crecimiento, yo traía esa palabra. Se recuerdan que se lo dije, que iba a compartir una palabra que Dios me había dado, y traje esta misma predicación con una introducción diferente a la que he dado hoy. Traje esta palabra para compartirla con los hermanos en la escuela de crecimiento. Y yo estaba diciendo a los hermanos, les decía: oye, una vez lo he dicho desde aquí, que cuando nosotros vemos hacia el cielo, o si tuviéramos una imagen de Dios en el cielo y viéramos al Padre sentado en su trono, veríamos a su lado, a su diestra, otra figura, que es la figura de Jesús, sentado al lado de Jesús. Y yo le decía a los hermanos, ahora lo que yo pretendía decir, le decía: pero si abrimos nuestros ojos seguramente vamos a ver otra figura, que somos nosotros, tú y yo. Pero mientras yo estaba diciendo eso, en ese momento el Espíritu Santo me frenó, me habló claramente. Mientras daba la clase, yo estaba hablando, estaba escuchando al Espíritu Santo como me hablaba, y me decía: quieto, tú no estás sentado allí. Yo trataba de decirle a la congregación: estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. El Espíritu me frenó y dijo: tú no estás sentado ahí.
El único que está sentado ahí es Cristo. Entonces yo estaba en la clase, dando la clase, y no podía frenar y decirle a los hermanos, deja el momento que el Señor me está hablando y que necesito meditar. Tenía que continuar la clase, pero estaba hablando, dando la clase, pero al mismo tiempo recibiendo lo que Él me estaba dando. Y es lo que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Cuando leemos este texto, Efesios 2:6, nos quedamos con esta parte. Y con Él nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esta moneda tiene dos caras. Nos vemos allí sentados con Cristo, gobernando en autoridad, en potestad. Pero yo le voy a hacer una pregunta que le hice hace tiempo y que me hago a mí mismo. Usted sabe que está sentado en lugares celestiales, que tiene autoridad, que es hijo e hija de Dios, pero ¿qué diferencia hace eso en su vida, en el día a día? Cuando se enfrentan los problemas en el día a día, el vivir la vida cristiana cada día, ¿qué diferencia hace en su vida? El saber que está sentado con Cristo, por encima de toda potestad, autoridad. ¿Qué diferencia hace en su vida? Si eso no marca una diferencia en su vida, si no, eso no lo hace vivir literalmente diferente a como hasta ahora ha vivido, no estamos haciendo nada, o no lo hemos entendido, o no lo estamos creyendo. Alguien dijo una vez que solo creemos de la palabra de Dios, solo creemos de la Biblia lo que entendemos. Si no podemos entenderlo, es imposible que lo crean. Por eso es importante que entiendan. Nos vemos ahí sentados con Cristo gobernando, pero incapaces de hacer nada más, solo mirando, sentados. Pero antes de eso, antes de decir que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Juntamente con Él fuimos resucitados. Y ahí el Espíritu Santo fue cuando trajo a mi entendimiento versículo tras versículo. Estuve ahí escribiendo hasta las 3 de la mañana, escribiendo lo que Dios me estaba dando. Romanos 8:17 es otro versículo que he citado mucho en estas predicaciones. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero el versículo continúa. Pero nosotros generalmente nos paramos ahí porque decimos, esta es la parte buena. Y nos paramos ahí. Pero el versículo continúa y sigue diciendo, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y esa es la parte que no nos gusta. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como dice otras versiones, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, queremos como iglesia gobernar. Queremos gobernar con Cristo. Pero Cristo Jesús, antes de gobernar, tuvo que morir. Se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. La palabra juntamente con Cristo, entre otras cosas, significa proceso. Es un proceso. Es un proceso en el cual vamos, ¿verdad?, tomando esa autoridad, tomando esa imagen de Jesús. Cristo muere, es sepultado, resucita y después es sentado en lugares celestiales. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que Jesús se humilló, ¿verdad?, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, se despojó, por lo cual, por esa razón, Dios lo exaltó. Ahora nosotros queremos la exaltación sin pasar por la muerte. Es donde el Espíritu me estaba tratando a mí personalmente y quiero que la iglesia también lo reciba. Si nosotros queremos gobernar junto con Cristo, dice Efesios 2:6, primero tenemos que ser resucitados con Él. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Si usted no ha resucitado con Cristo, no puede sentarse en lugares celestiales. Pero no puede resucitar con Cristo si no ha muerto con Cristo. ¿Entendió? Si no ha muerto con Cristo, no puede resucitar con Cristo. Y si no ha muerto y no ha resucitado, no puede sentarse en lugares celestiales. Es un proceso de unidad con Jesús. Quiero seguir las notas porque es la palabra que Dios me trajo, no quiero perder nada. Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Fíjense, Romanos 6:5, versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte,
también seremos resucitados como Él. Pero usted tiene que ser unido a Él en su muerte, para luego ser resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Gálatas 2:20, Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no sé si usted es capaz de decir eso, pero yo, hasta el día de hoy, y es mi esperanza no puedo decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque cuando realmente miro a Jesús, y miro las circunstancias, y miro los problemas de mi vida, ¿verdad? No siempre todo el mundo, porque vamos de victoria en victoria, por supuesto que sí, pero muchas veces en mi vida tengo que decir, realmente soy yo el que habla, y no es Cristo. Realmente soy yo el que está hablando, el que está pensando, el que está actuando, y no es Jesús. No puedo decir realmente como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese versículo es tremendo y podemos memorizarlo y citarlo, ¿verdad? Y declararlo a los cuatro vientos. Ahora, ¿pero qué dice anterior a esto? Gálatas 2:20, antes de que Pablo dijera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, antes, junto, en el mismo versículo dice, y juntamente con Cristo estoy crucificado. Y por lo tanto ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no, hermanos, si no hemos pasado por la cruz, no podemos decir que Cristo vive en mí. Y no, cuando hablo de Cristo vive en mí, no digo que no seamos salvos, sino que Cristo está viviendo en todo mi ser, sino que la persona de Cristo está gobernando todo mi ser, mis pensamientos, mi corazón, mi intención, mi manera de hablar, de pensar. ¿Qué haría Jesús en todo momento? A la hora de hablar, a la hora de reaccionar, a la hora de mirar, a la hora de tocar algo que no debo tocar, ¿qué haría Jesús? Si no somos capaces de decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es porque no hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Primero tenemos que morir, crucificar nuestro yo, despojarnos de nuestra manera antigua de vivir. Y luego viene la resurrección. No podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, si primero no decimos, juntamente con Él estoy crucificado. Pablo pasó por ese proceso. Y cada uno de los apóstoles pasaron por ese proceso. Y cada uno de los cristianos, ¿verdad?, tienen que pasar por ese proceso. Pero los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? ¿Usted es de Cristo? ¿Seguro es de Cristo? Gálatas 5:24 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos, sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. ¿Se da cuenta? Si usted es de Cristo, tiene que tener crucificada su carne. Tiene que llegar a decir, ya no vivo yo. Mi yo ha muerto, mi naturaleza pecaminosa ha muerto, no hay deseo por el pecado. Eso no quita de que pueda caer, porque el diablo anda como león rugiente intentando engañarme. Puede caer en un momento dado, pero mis pasiones, mis deseos, mis malos pensamientos, mi antigua manera de vivir no puede gobernar mi vida, ni tan solo un momento, porque he sido muerto con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lucas 9:23 dice, Jesús se dirigió a la multitud y le dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, si quiere ser mi seguidor, si quiere seguirme, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y yo le decía, Señor, yo quiero seguirte. Desde el primer día que tú fuiste bautizado en el Jordán, quiero seguirte. Quiero seguir tus pasos, tus pisadas. Y ¿sabe qué el Señor decía? Si tú sigues mis pisadas, ¿sabes a dónde te van a llevar? ¿Sabes cuál es el final del camino? La cruz. Ahí donde Jesús, ¿verdad?, terminó su camino para luego resucitar y continuarlo. Pero tienes que pasar por la cruz, por la resurrección, y luego estarás sentado con Él. Pero nosotros queremos estar sentados con Él sin pasar, ¿verdad?, por la cruz, por la sepultura y por la resurrección. Pero necesitamos morir juntamente con Cristo para poder estar sentados con Él en lugares celestiales. Vamos a avanzar porque lo va a entender. Le aseguro que lo va a entender. Porque el Espíritu Santo quiere que escuche esta palabra. Y Él le va a hacer entender lo que quiero comunicarle esta mañana. Hemos estado meditando mucho también en Juan 1:12. Pero los que creyeron en Él y los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y hemos hablado sobre la herencia.
Hemos hablado de lo que significa ser hijo de Dios, qué significa recibir esa herencia de hijo de Dios. Y a continuación mencionábamos el versículo de Romanos 8 y 17 que hemos mencionado anteriormente. Y como somos sus hijos, al recibirle y al creer en Él, somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Junto con Cristo somos herederos de la gloria de Dios. Pero el versículo continúa, ¿verdad? Nos quedamos ahí, disfrutamos de esa gloria, ¿verdad? Porque soy hijo, porque le he recibido, porque realmente he creído en Él, por lo tanto soy merecedor de esa gloria. Nos quedamos disfrutando de esa gloria como los discípulos en el monte de la transfiguración, que querían hacer una enramada porque estaba ahí Moisés, estaba Elías, estaba la presencia de Dios, querían quedarse 7 días más allí. Y Jesús dice, no, es necesario bajar. Pero fíjense que nos quedamos ahí, somos hijos, porque he creído en Jesús, porque lo he recibido, así que soy partícipe de la gloria de Dios. Nos quedamos disfrutando de estos textos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, sentados con Él, gobernados con Él, con la misma autoridad que Él. Pero este versículo dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Si vamos a participar de su gloria, debemos participar de su sufrimiento. ¿A qué eso no le gusta? ¿A sincero no le gusta? A mí no me gusta. Para mí no hay nada más difícil que tomar mi cruz cada día. Tomar la cruz, crucificar al viejo yo. Si me dicen que me vaya, deje todas mis posesiones y me vaya a las misiones, lo haría con los ojos abiertos. Con los ojos cerrados, con los ojos abiertos y con las manos atadas, como sea. No me importaría. Hacer algo para el Señor no me importaría. Pero morir cada día. A mí mismo nos aferramos a nuestro yo. Nos aferramos como ese hombre que está en la tabla y quiere salir. Nos aferramos, somos supervivientes de nuestro yo. Nuestra vieja naturaleza se aferra hasta lo más mínimo para poder salir. Si queremos que el estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales sea una realidad en nuestra vida. Estoy diciendo algo que se me estaba hablando a mí a las 3 de la mañana, me decía, si tú quieres que sentarte con Cristo en lugares celestiales sea una realidad para tu vida, primero tienes que morir para luego ser resucitado y seguidamente ser levantado con Cristo y sentado con Él. Entonces le preguntaba yo al Espíritu Santo, yo soy muy preguntón, le pregunto todo al Señor y le decía, entonces Señor, no es por gracia. Estaba hablando durante meses que es la gracia, solo es por gracia, no tiene que hacer nada, es por gracia. Si tengo que morir, si tengo que realmente sacrificar mi vida en el sentido de, no literalmente, pero sacrificar mi vida, no sé que Dios te lo pida, sacrificar mi vida, ¿verdad? En el día a día, morir a mí mismo, no es por gracia, es por obras. Y entonces el Señor me recordaba y me decía, mira, aunque hicieras todo esto, nunca sería digno de estar sentado en ese lugar. Porque en el momento que tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre, eras imperfecto, manchado por el pecado. Pero solo una persona que nació sin pecado, vivió sin pecado y resucitó sin pecado, es Cristo. Él tiene derecho a sentarse en el lugar. Si Él me da la oportunidad, el privilegio de sentarme con Él, es gracia. Y eso no quita de que me va a costar morir cada día, vivir con Él. Si alguno dice que cree en Jesús, 1 Juan 2:6, si alguno dice que cree en Jesús, yo creo que todos creemos en Jesús, debe vivir como Él anduvo, debe andar como Él anduvo, andar como Él anduvo, andar como Él anduvo, aun si eso nos cuesta morir cada día a nuestro yo. Y lo aseguro que es lo que más cuesta. Entonces no es por gracia, claro que es por gracia. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo ganó ese lugar porque en Él no se encontró pecado. Nosotros somos manchados por el pecado desde el día en que comenzamos a ser formados en el vientre de nuestra madre. La gracia nos otorga el derecho, nos otorga el privilegio de ser herederos, de sentarnos en un lugar que no merecemos. Jamás lo mereceremos, nunca seremos dignos de sentarnos en un lugar de honor que a Jesús le pertenece, pero Él nos da ese privilegio. Romanos 5 y 6 nos habla de la gracia y de que esa gracia nos lleva a ser como Jesús, no solo en su trono, sino también en su muerte. Si usted se lee Romanos 5 y luego se lee Romanos 6, se va a dar cuenta como Pablo está hablando de la gracia, pero también está hablando de la muerte de Cristo. Romanos 5 y 17 nos dice que reinaremos en vida, reinaremos con Cristo en vida. Pero Romanos 6 nos dice que es necesario morir junto con Él. La gracia, escucha esta frase, la gracia no solo te capacita para reinar,
La gracia te capacita para morir. ¿Se da cuenta? La gracia te capacita para morir cada día al pecado, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestras rencillas, morir a todas nuestras pasiones desordenadas. Nos capacita para morir. Si no fuese por la gracia, no tendríamos victoria en nada. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sufría esa lucha, pero decía: pero no hay ninguna condenación para los que está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. La gracia te capacita para morir a tus pecados, para decidir no pecar más, para decidir renunciar a tu antigua manera de vivir, para vivir como Cristo vivió en la tierra. ¿Saben? Jesús, cada milagro, desde el primero hasta el último que Jesús hizo en la tierra, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Él era hombre, 100% hombre, sí era 100% Dios, pero Filipenses dice que se despojó de su deidad, se despojó de tomarse de ser Dios. No se tomó ese derecho, se despojó, se vació, vivió como hombre. Fue bautizado con el Espíritu Santo del Jordán, vivió cada día en obediencia al Padre, y esa obediencia, esa santidad, esa rectitud al Padre, ese morir cada día a sí mismo, le otorgó un poder para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Por eso Jesús decía: vosotros haréis las obras que yo hago también, y mayores, porque yo voy al Padre. Hermanos, la gracia nos capacita para morir cada día. Si no morimos con Cristo, no resucitaremos con Él. Y si no resucitamos con Cristo, no nos sentaremos con Él. Cristo estará sentado allí, y veremos a Cristo sentado allí. Usted estará sentado aquí, y no hará las obras que Jesús hará. Porque cuando usted tiene la mano sobre el enfermo, y el enfermo se sana, no es Rafa ni es usted que sana, es Cristo. Pero si Cristo y yo no somos uno, Cristo no puede sanar al enfermo, porque Él está sentado y yo estoy aquí. Estoy separado por el pecado, estoy separado por mi egoísmo, estoy separado por todas aquellas cosas que no le están agradando a Él. Él está ahí sentado en un trono de gloria, de bendición, pero no puede obrar a través de mi vida porque no está unido conmigo. Hay un proceso que es el Espíritu Santo que lo forma en nuestra vida. ¿Sabe qué proceso? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Aparte de convencer al mundo, la Biblia dice que una de las cosas, de las obras del Espíritu, es formar a Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía: por quien sufro dolor de parto, hablando de la iglesia, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un proceso. Usted tiene que llegar a un punto donde piensa como Jesús, siente como Jesús, vive como Jesús, habla como Jesús, camina como Jesús. Y cuando usted extiende la mano sobre el enfermo, Jesús, que está formado en su vida, toca al enfermo y el enfermo es sanado. Pero si nosotros andamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, andamos en nuestras contiendas, contristamos al Espíritu Santo de la promesa, Jesús estará sentado en su trono de gloria, y ahí podemos recitar todos los versículos que queramos, pero nada va a ocurrir, ni en nosotros ni a través de nosotros, porque seguimos en nuestros pecados, muriendo cada día, pero no muriendo para Cristo, muriendo para condenación. Tenemos que renunciar a nuestros pecados, tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir. Si somos cristianos, Pablo decía: vivir. Pablo nos exhortaba y decía: vivir como es digno del llamamiento que han recibido. ¿Sabe qué llamamiento se refería? No al ministerio, a ser creyentes. Si realmente ustedes dicen que son creyentes, vivan como creyentes. Vivan como creyentes. Si realmente son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios. Vivan como el Hijo de Dios. Vivan como Cristo vivió. Si no, hermanos, ¿en qué nos identificamos con Cristo? ¿Por qué decimos que somos creyentes si no estamos caminando con Cristo? ¿Por qué decimos que somos creyentes si no hacemos lo que Cristo hacía? ¿Por qué decimos que somos creyentes si realmente, hermanos, nuestra vida no se asemeja en nada a Jesús? Somos religiosos, somos fanáticos, somos un montón de cosas, pero no podemos decir que somos cristianos. No podemos decirlo, hermanos. Nuestra vida nos asemeja. El mundo no va a conocer que Cristo revivió, porque no hay unidad. Hay separación, hay contiendas, hay cosas que son del diablo, de la carne. Se lo digo de todo corazón. La gracia nos capacita para morir cada día. Y es tiempo de morir. La iglesia manantial de vida, escuche bien, la iglesia manantial de vida no va a pasar ningún nivel ni otro nivel ni nada del Espíritu Santo hasta que no aprenda a morir a sus pecados, hasta que no aprenda a renunciar a la carne que nos mata. Tenemos que crucificar nuestra carne en la cruz. Entonces Cristo se va a mover con libertad en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas y en todo lo que toque va a prosperar. Porque es Cristo tocando, formando, dándole lugar en su vida.
sino será muerte. Lo que toca morirá. Lo que usted toque morirá, porque la carne trae muerte. El pecado mata, destruye. Dejemos que Cristo gobierne todo nuestro ser. Dejemos que Cristo gobierne todo nuestro ser. Hermano, de lo que el Espíritu me pone en mi corazón. La gracia te capacita para reinar, pero también para morir. Morir a tu yo, morir al pecado, morir a todo aquello que nos separa de Cristo, que anula la imagen de Cristo en nosotros. La gente, cuando veía a los apóstoles, decían: se nota que han estado con Jesús. Hablan como Jesús, viven como Jesús, huelen a Jesús. Y donde iban hacían milagros tremendos. Decían: estos locos que transforman el mundo entero, han venido a este lugar. 12 hombres comunes y corrientes transformaron el mundo entero, porque estaban llenos de Cristo. Llenos de Cristo. Renunciaron a todo por seguir a Jesús. Eran azotados por causa del Evangelio y salían gozosos, alegres por predicar el Evangelio. Cuando los gobernantes les impedían predicar el Evangelio, no oraban para que Dios cambiara a los gobernantes. A ellos no les importaba la política. Ellos oraban: Señor, en medio de la persecución, en medio de la prohibición, que sigamos predicando. Danos valor y denuedo. Esa es la actitud del verdadero creyente. No le importa lo que ocurra alrededor, no le importa quién se levante en el gobierno. Lo que le importa es hacer lo que Él ha sido llamado a hacer: predicar el Evangelio y vivir como Jesús. Ese es nuestro llamado. Lo que sucede en el mundo está. Hermano, es normal que la carne se corrompa. Donde no está el Espíritu de Dios, es normal que se corrompa y huela a podrido. Pero lo que no es normal es que la iglesia pierda la sal y la luz de este mundo. Que la iglesia pierda su sabor. Eso no es normal. Hemos sido llamados a dar sabor, a dar luz, a cambiar el mundo. Si hay oscuridad en el mundo, es porque la iglesia no está haciendo luz. Si hay oscuridad en el mundo, es porque la iglesia no está haciendo luz. No hay otra luz en el mundo. Jesús nos dijo: vosotros sois la luz. Vosotros sois la luz. Si no hay luz, es porque usted no está haciendo luz. Yo no estoy haciendo luz. Es tiempo de alumbrar. Y hermano, es necesario morir a nuestro yo. Antes de estar sentado en lugares celestiales con Cristo, hay que resucitar con Él. Pero antes de resucitar con Él, hay que morir con Él. Y usted no puede resucitar lo que no ha muerto. Lo que no ha muerto no puede resucitar. Primero tiene que morir. Después resucita. Y después dice: a sí mismo necesito sentar en lugares celestiales. Te pregunto en esta mañana: ¿estás muriendo con Cristo? ¿Está tu yo menguando? ¿Estás abandonando tu manera egoísta de vivir? ¿Están tus derechos rendidos a Jesús? ¿Está siendo Cristo reflejado en ti en toda tu manera de vivir? Juan el Bautista entendió perfectamente esto. Desde el momento, ¿verdad?, que estaba ahí plantado, profetizando, declarando el camino del Señor, decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Otra versión él dice: a Él le toca crecer, a mí menguar. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Mateo 6:24, y también lo dice en Lucas 16, dice: nadie puede servir a dos amos. El Espíritu Santo me ponía esta palabra en mi corazón: nadie puede servir a dos amos. Yo le decía: Señor, pero habla de las riquezas. Yo no estoy sirviendo las riquezas, ni siquiera tengo riquezas. Y se me dice: no te hablo de las riquezas, te hablo de ti. Tú eres un amo que gobierna tu vida como tú quieres. Y no puedes servirte a ti y servirme a mí al mismo tiempo. Renuncia a ti, renuncia a tu yo, renuncia a tu manera egoísta de vivir. Entrégame, aborrece tu vida, entre comillas, para rendirme a mí. Y a veces estamos sirviendo a un amo que es nuestra carne, nuestro yo, nuestros deseos. Y eso nos lleva a aborrecer a Jesús, porque Jesús viene a pedirnos cosas y eso nos causa un aborrecimiento, porque no queremos entregarle lo que nos está pidiendo. O amas a tu yo o amas a Cristo. ¿A quién decides amar? No podemos servir a los señores, hermanos. Juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Reinar o gobernar o sentarse con Él significa estar unido a Cristo, ser uno con Él, tener las facultades que Él tenía. No es que tú y yo estemos sentados en lugares celestiales. Hermano, no es que tú y yo estemos sentados en lugares celestiales. Cuando sus ojos fueran abiertos, usted no vería tres imágenes. Vería al Padre, vería al Hijo y no vería a nadie más. Quizás vería ángeles, pero estarían postrados ahí los ancianos, pero no vería a nadie sentado al lado de Cristo. Solo vería dos tronos, el del Padre y del Hijo. Y usted diría: pero Señor, ¿dónde estoy yo? Si solo está el Padre y está solo Cristo, ¿dónde estoy yo sentado? ¿Cómo dice que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales si solo veo dos tronos, el del Padre y del Hijo? Solo hay una manera en la que podamos estar sentados con Cristo en lugares celestiales, y es ser uno con Él.
Que Cristo sea formado en nosotros, su carácter, su persona, su pensar, su hablar, su caminar, que seamos uno con Cristo. Como Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y Él está sentado, yo estoy sentado. Pero si Él no vive en mí, si soy yo el que vivo, Él está sentado, pero yo no estoy sentado con Él porque no soy uno con Él. Estoy separado de Él. Sí, quizás en mi mente, en mis palabras al pronunciarlas, pero en la realidad del día a día no soy uno con Cristo. Soy uno con el pecado, soy uno con la vanagloria, soy uno con el egoísmo, soy uno con mis deseos, pero no con Cristo. Para estar con Cristo sentados, tenemos que estar sentados, ¿verdad? Ser uno con Él. Permanezcan en mí, decía Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Escuchen estas palabras. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pero si usted no permanece en Él, Él no permanece en usted. ¿Escuchó? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Estoy leyendo Juan 15:4. Está en la Biblia. Si no lo sabía, está en la Biblia. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que quieran y les será hecho. ¿Se da cuenta? Es en esa unidad con Cristo que usted comienza a ver la gloria de Dios. Es en esa unidad con Cristo que usted comparte la gloria de Dios. Es en esa unidad, ¿por qué? Porque ya no es usted, es Cristo en usted. Cristo sanando, Cristo libertando, Cristo dando vida, Cristo elevando en un lugar de honor. Pero es Cristo. Si no eres uno con Cristo, no puedes estar con Cristo ahí sentado. Ser uno con Cristo es un proceso. Cristo debe ser formado en ti. Su persona, su carácter, su pensar y su hablar. Jesús decía al Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, esa gloria de la cual hemos hablado, ¿verdad? La gloria que me diste yo les he dado. ¿Sabe para qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. La labor del Espíritu Santo en su vida es formar a Cristo en su vida. Y a lo largo de su vida, cada día de su vida, el Espíritu le viene a corregir. Le corrige, le pide cosas, le dice esto no, esto sí. Y a la medida que usted va entregando y va sometiéndose a la voz del Espíritu Santo, va muriendo a su yo, va teniendo victoria en sus vidas. Y Cristo está siendo formado en su vida. Llega un momento donde le puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sigue diciendo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y estoy terminando, dice, oh mis hijos queridos, decía Pablo, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán, esos dolores de parto seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Usted y yo, hermano, estamos en un proceso de que Cristo sea formado en nosotros, de que seamos uno con Cristo, de que usted diga, no vivo yo, he crucificado mis deseos, he crucificado mis pasiones, he renunciado a mi vida para tomar la vida de Jesús, he tomado mi cruz, tomo mi cruz cada día para seguirle a Él. Es un proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Esta es la obra del Espíritu Santo, como dice en Juan 16:14, tomar de Cristo y darnos a nosotros. Morir a nosotros es dejar cosas a un lado que no edifican. Escuche bien, morir a nosotros es dejar a un lado, o más bien enterrarlas y no volver a tocarlas, cosas que no edifican. Antes de hablar, antes de actuar y antes de pensar, pregúntese si lo que está a punto de hacer edifica o no edifica. Si edifica, amén. Si no edifica, es del diablo. No piense, será mío o no será mío. Si no edifica, es de Satanás. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Esa es su obra. Y
Y lo que Cristo hace trae vida. Si no edifica, ni lo piense, ni lo toque. Morir a nosotros significa también dejar a un lado cosas que nos roban tiempo para dedicarlo a estar con Él, con el Espíritu Santo. Morir nos llevará a la consagración, nos llevará a dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y como resultado Él irá formando a Cristo en nosotros. Seremos uno con Cristo. Ya no seremos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y entonces podremos decir que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Porque somos uno. Donde está Él, estamos nosotros. Por esa razón Jesús, cuando verdad ibas, ahí dice el Padre, Juan 14 le dice: volveré de nuevo y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Os tomaré a mí mismo, uno con Cristo. Pero eso no es una realidad en nuestra vida. Si nosotros vamos por aquí y Cristo va por allá, son caminos opuestos. Jesús buscó la santidad, Jesús buscó la obediencia, Jesús buscó el morir. Si usted busca lo contrario, no pretenda ser uno con Cristo. No puede, es imposible. La Biblia dice literalmente que los que practican tales cosas, hablando de la carne, no heredarán el reino de Dios. No pueden, es imposible. Aunque quieran agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. No puede, porque es opuesto, como el agua y el aceite se separan. Termino con esta conclusión y voy a pedir por favor al grupo de alabanza que me acompañe. Conclusión: como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hermanos, es que necesitamos tomar nuestra cruz, crucificar nuestro yo, morir a cosas que son pérdida de tiempo, dedicar más tiempo a estar con el Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Usted no va a tener victoria a menos que se ponga en la mano del Espíritu Santo. Usted no puede. Por naturaleza somos un fracaso. Pero en Cristo somos más que vencedores. Pero en Cristo, solo en Cristo, nada más en Cristo, por el Espíritu Santo. Pase tiempo con Él. Decida vivir como Él. Quiero hacer un llamado esta mañana a la iglesia. Medítelo y tome una decisión. Yo creo que la palabra ha sido clara. Creo que no trae confusión. El llamado a ser claro. Usted va a decidir lo que quiera, porque es libre. Bueno, en realidad no somos libres, es una mentira, no somos libres. A veces pensamos que somos libres, o somos siervos de Satanás, o somos siervos de Cristo, pero somos siervos. En realidad libres no somos. Tiene libertad para servirle a Cristo o libertad para servir a Satanás. Y ir a un sitio u otro. Así que por eso, pero tome esa libertad que Cristo le ha dado, porque Cristo le ha dado libertad. Y si usted piensa, pero es que no tengo libertad, entonces vamos a orar por usted para que el Señor me libere. Pero si Cristo le ha dado libertad, tome esa libertad para tomar una decisión. Escoja la decisión correcta. Escoja la decisión correcta. Quiero hacer un llamado esta mañana a la iglesia a renunciar a pecados. A renunciar a pecados. Pecados me refiero a cosas que usted sabe que son malas, dañinas, que no agradan a Dios, que le están matando a usted, a su familia, a su matrimonio, todo lo que toca. Cosas que sabe que no son de Dios, sea lo que sea. Yo no necesito recordarle nada porque es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Le va a traer a su mente cosas que sabe usted que no están bien. Le hago un llamado, ¿verdad?, de parte del Señor a renunciar a pecados, pero también a renunciar a comodidades. Cuando me refiero a comodidades me refiero, ¿verdad?, a esos tiempos de sin hacer nada, la pereza. No, que busca al Señor, que aproveche el tiempo para buscar a Él. Ahora sin hacer nada provechoso para dedicarlo a estar con Él. Quiero hacer un llamado a comprometerse con la oración y con la palabra de Dios, a leerla cada día y orar cada día. Y eso dará como resultado que el Espíritu Santo formará en nosotros, en usted, la imagen, la persona de Cristo, y nos hará ser uno con Él. Por eso ayer nos compartía Raquel ese versículo que dice en Efesios. Pablo oraba y decía, entre otras cosas, oraba para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Está habitando
transformando su mente, su corazón, en la manera que usted habla en público y en privado. Podría decir que es así como hablaría Jesús. En la manera que usted piensa de las personas, podría decir que es así como Jesús pensaría. En la manera que se comporta con sus vecinos, amigos, familiares, podría decir que es así como Jesús lo haría. Si no puede decir, entonces está corriendo para venir a este lugar y decirle: Señor, perdóname, Señor, porque no he dado la talla, no he vivido, a pesar de que tengo al Espíritu Santo. Él me ayuda, Él me capacita para hacerlo. Tengo las promesas, tengo la salvación, tengo una vida nueva, una naturaleza nueva. A pesar de todo eso, no he tomado todo eso para vivir como tú me mandas, sino que lo he renunciado, lo he dejado a un lado y he seguido como yo quería. Entonces tenemos que venir a este lugar y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero que Cristo habite en mí. Yo quiero que Cristo viva en mí. Yo quiero que no sea yo, que sea Jesús en mí. Todo esto, hermano, también es gracia. Es la gracia de Dios que le capacita para renunciar a su antigua manera de vivir. La gracia que capacita para reinar, pero también para morir. Así que, sin más, mientras cantamos un cántico de adoración, yo quiero que venga usted al altar si usted siente que el Espíritu le está hablando. Y si no lo siente, pues hágalo también, porque no se trata de sentimiento, sino de obediencia. Pero si usted decide venir a este lugar y decir: Señor, yo renuncio a aquellas cosas que he hecho y me comprometo a no volver a hacerlas y a hacer lo necesario para que no se repita más en mi vida. Que la gente, cuando me vea a Cristo. Y si nadie me está viendo, que tú veas a Cristo. Que tú, cuando me veas, aún en la soledad, veas a Jesús en mi vida. Entonces yo podré decir: estoy con Cristo. Estoy con Cristo porque soy uno con Él. Cantamos un cántico de adoración. Hermano, aquí está el altar abierto. El altar está abierto. Traiga su ofrenda. Su ofrenda es su vida. Su ofrenda son sus pecados. Su ofrenda son sus cosas que tiene que entregar a Dios. El Espíritu Santo le habló claramente: no resista la voz del Espíritu Santo, por favor. Dios está queriendo formar a Cristo en su vida, llevarlo a algo tremendo, poderoso, pero no va a suceder. No va a suceder. Usted no necesita ninguna profecía. Ya se lo digo yo, no va a suceder nada a menos que muera su yo, que tome la cruz y viva con Cristo cada día. Señor, aquí estamos en esta mañana.
Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Ábrele al Espíritu a tu corazón, dile: Señor, quizás no tengo el deseo, las ganas, pero sé lo que es correcto. Sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Da el primer paso en esta mañana. Dile: Señor, cambia mi vida. Cambia mi vida. Yo quiero que sea Cristo en mí la esperanza de gloria. Si Cristo no es en mí, no puede ser la esperanza de gloria. Yo quiero que en mí, en mi vida, en mi manera de actuar, en mi manera de vivir, la gente vea la esperanza de